Amado Dios y amado Padre, aquí estamos delante de ti. Estamos delante de ti, Señor, con un corazón lleno de gratitud porque hemos podido ver un año más, según nuestro calendario. Así que lo que estamos mirando es un año calendario distinto. Pero socialmente, políticamente, moralmente, el mundo sigue siendo el mismo. Pero esa delimitación en el tiempo nos puede permitir a nosotros, Señor, tomar resoluciones, metas, objetivos. Y queremos pedirte, Señor, que esas metas y esos objetivos que no se pudieron alcanzar en el 2020 puedan lograrse en el 2021. Pero que si en esas metas que no se lograron, tú no estás en primer lugar, en el 2021, tú seas puesto en primer lugar. Ayúdanos a crecer profesionalmente, espiritualmente. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos a crecer materialmente, ¿por qué no? Ayúdanos, Señor, a crecer socialmente en la forma de tratarnos con los demás. Pero por sobre todo, Señor, que tú llegues a ser una realidad viviente cada vez más real en nuestras vidas. Esta hora te ruego para que tu Espíritu Santo, que inspiró la mente de los profetas, ilumine nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero tratar un tópico o la primera parte de un tópico muy importante que tiene que ver con el uso de las joyas. Ocasionalmente este es un tema que genera inquietud en las mentes de algunas personas y algunos líderes me han pedido que lo abordemos y yo le agradezco la inquietud. De hecho, recientemente yo terminé estos dos temas que lo extraje de un artículo que escribí para la universidad que ya aparece en internet porque yo lo subo al portal que se llama academia.edu, donde algunos académicos publican artículos y yo ahí algunos artículos que escribo lo publico para que se comparta en ese medio. Allí está el artículo completo. Si alguno lo quisiera, me manda un texto por WhatsApp y yo se lo envío. Este artículo yo lo dividí en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y una pequeña historia sobre el uso de las joyas. Parecería un tema sencillo, pero no lo es. Y al mismo tiempo, como otros temas de la Biblia, genera a veces inquietud entre nosotros. El jueves yo terminé en la reunión que tuvimos de despedida de año. Yo entendía que el concierto del 22 cerraba todo, pero los hermanos de Mount Vernon quisieron tener un programa de despedida de año. Así que lo hicimos y envié el link por los que pudieron entrar. Fue muy bonito, los testimonios que se dieron fueron muy bonitos, valió la pena. Gabriel estuvo con nosotros, tuvo un par de especiales y al final yo puse un video sobre la Navidad. Y ahí era un instrumental sobre la canción Noche de Paz. Y en ese video había una representación de múltiples culturas que conforman la fe adventista. Estaban los hispanos, representados en el coro al final. Estaban los asiáticos, representados por una china tocando el instrumento de cuerda que es acostado, que lo tocan así. ¿Cómo le llaman a ese? Laúd. Ajá, pero acostada en este caso, ¿verdad? La lira es vertical. Teníamos allí representaciones de la cultura de Perú, tocando la quena, o Guatemala, no sé, porque esas culturas se parecen bastante y sobre todo cuando se visten de indígenas. Es como los indígenas puertorriqueños y dominicanos, que eran los mismos taínos, así que hay que saber que son, si se va a hablar de taínos, de cuáles taínos se está hablando, si son de los que llegaron a mi país o los que se quedaron en Puerto Rico. Que yo digo que al fin y al cabo eran lo mismo porque las islas están cerca y las culturas eran similares. Ahí también había una representación del mundo árabe, los africanos que hicieron un coro a capela. Fue un video, usted lo puede buscar en YouTube, es una maravilla. El presidente de la iglesia empieza hablando unas palabras del regalo de Dios y allí también había una representación de los mexicanos, los mariachis tocando. Había un morenito africano también, afroamericano, tocando unos instrumentos. Es algo increíble. Y ahí está representada la diversidad. También tenemos a los hindú, y en los hindú teníamos a un hombre tocando unos tamborcitos y teníamos a una dama tocando, ¿qué instrumento era? Era como una lira, me parece, algo así. Pues bien, ella tenía 2 brazaletes y 2 aretes. Y yo puse el video, yo le dije, yo voy a poner el video que revela la diversidad
multicultural que conforma la iglesia adventista. Yo he podido conversar, por ejemplo, con Peralta, que ha visitado prácticamente todos los países. Y Peralta y yo hemos conversado un poquito sobre las normas. Hay cosas que son exactamente iguales en el adventismo, pero hay otras que en elementos culturales va variando. Por ejemplo, en el Asia, en la China, no son los pastores los que dirigen la iglesia, son las pastoras. Y quiero decirles que son las que más efectividad han tenido en el ejercicio del ministerio. Y son tremendas líderes y empuñan la delantera en la obra adventista. Hay como dos culturas, que no recuerdo los nombres, que son matriarcales, donde la mujer es la que tiene la delantera. Y en esos casos no hay pastores, sino pastoras. La cultura es así. Y en la India, Peralta me decía, la iglesia no ha podido avanzar mucho en algunas cosas, pero no rechaza a los miembros porque no avanzan en algunas cosas. Y una es que la mujer hindú, una vez se casa, debe usar ciertas prendas que la certifican como una señora ya casada. Y la iglesia ha permitido algunas cosas. Que esté bien o mal se puede discutir, pero la cultura y las prácticas culturales no son el plan de la salvación. Entonces eso es un elemento en el que se puede ser un poco flexible. Por ejemplo, aquí nosotros no impondríamos la cultura del mundo islámico, de que la mujer use un velo. Pero en el Oriente, la mujer en la iglesia usa el velo. ¿Entienden el punto? En la India ocurre eso de las prendas. Depende de las castas, porque en la India hay multiplicidad de castas. Hay más de 1500 castas. Y creo que más. Y significa que tú estás en la India y tú llegas a una. Y no es que tú llegaste a la India, tú llegaste a una casta dentro de la India. Pero para tú pasar de ese campo, de esa casta, a otro, es un campo diferente de dioses, de creencias, de hábitos alimenticios, de vestimenta. Para nosotros algunas cosas son fáciles de manejar, pero en esa cultura no es tan fácil. Entonces, la iglesia en algunos casos es más flexible, pero al mismo tiempo tiene sus principios y sus enseñanzas. ¿Qué ocurrirá? Dios sabrá. Dios sabrá. De verdad que esa es la realidad. Yo no puedo cambiar eso. Yo, por más que discuta teológicamente, no puedo transformar eso. Yo trato de moverme dentro de los elementos que conozco, que domino, y dentro de mis iglesias y la cultura de nuestras razas latinas. ¿Entienden? Entonces, yo quiero hablar un poquito sobre el uso de las prendas. Yo quisiera creer que un día estas culturas entenderán esta parte bíblica y de alguna manera ellas también podrán asimilar esos cambios. Hay cosas que el cristianismo no negocia, pero hay otras cosas que el cristianismo a veces opta por tolerar. Y un espíritu abierto así es lo que mejor función da. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando yo estuve tomando la materia con el doctor Han Kuhn, que es un especialista en asuntos de misionología, es decir, del evangelismo a nivel mundial, sabe y entiende todas las culturas y ha visitado todas esas culturas. Nos enseñó fotos de un pueblo en el Oriente que creen que una tumba que nos enseñó en foto es la tumba del patriarca Job. Y tienen eso ahí, que eso es una cosa increíble. Y ha visitado todas esas culturas, todos esos lugares, y me decía entonces un ejemplo, me puso un ejemplo un día. Nos ponía ejemplos de cultura sin decirnos qué cultura era, para que nosotros tratáramos de entender qué pasaba allí, leer entre líneas. Y una de ellas era un vehículo un señor va manejando un bus. Y un motorista de pronto se cruza y el hombre lo choca. El hombre se para y ve por el espejo que el motorista se está moviendo, que no murió. Pero el hombre da reversa y luego se va y termina de eliminar al motorista. Él me dijo, denme una interpretación de eso. Y ahí empezamos a opinar y a decir, ahí no hay neuronas que valgan porque uno no conoce esos elementos culturales. Eso es comida extraña para uno. Bueno, pues ese ejemplo viene de un mundo donde la ley del karma es lo que predomina. Es decir, si a ti te pasa algo negativo es porque tú vas a purgar un error que tú cometiste en la vida pasada antes de reencarnar en esta vida.
El chofer tiene que colaborar con ese proceso de karma en el que como tú chocaste indica tu fatalidad. Termina el proceso para que tú complete el proceso y reencarne en una mejor vida. Ciertamente, eso es increíble, que quitarle la vida al que manejaba la motocicleta es el objetivo final de su creencia y no la razón para decir, pero déjame ver si yo te hice daño, te hiciste un peladito o algo. Vamos a llamar a la policía, que eso es lo que pasa aquí. Exacto, entonces son elementos culturales que están ahí, que llega el adventismo ahí. ¿Creen ustedes que es fácil abrirse paso y enseñar todo lo que enseñamos aquí en White Plains? No es fácil, pero es un proceso que se va asimilando. Entonces, nos ponía una serie de ejemplos de esa naturaleza y ahí tratábamos de entender y explorar cómo opera el mundo, las cosmovisiones, los patrones culturales y la fuerza que tiene eso, más otro elemento que en la investigación se llama macrohermenéutica, es decir, la forma en la que yo entiendo los elementos de verdad en relación con mi forma de entender el mundo, que como mexicano tiene una estructura, que como dominicano tiene una estructura diferente, que como colombiano tiene una estructura un poco distinta, que como venezolano modifica también la cultura. Esos elementos que vienen conmigo, porque mis padres me lo enseñaron, porque yo lo aprendí en la cultura, porque lo vi por precepto y ejemplo, y crecí en esa cultura dominicana, hablando con la I si soy del Cibao, hablando con la R si soy del sur, o hablando con la R si soy de la capital. Esos elementos culturales, modismo, expresión y todo, están ahí arraigados y conforman el marco conceptual para entender y ver las cosas. Ojalá nosotros podamos estar abiertos a algunas realidades como esa, para cuando abordemos un tema estemos pendientes de que cada cultura ve las cosas de una manera ligeramente distinta y la percibe como nosotros la vemos. Y a veces cuesta entender. La iglesia adventista, cuando eran 3.500 miembros solamente en Estados Unidos, era fácil porque eran norteamericanos todos, blancos. Y casi todos venían de tradiciones protestantes similares, restauracionistas. Los protestantes más estrictos eran los restauracionistas. Jaime White era de ellos, José Bates era de ellos, John Andrew era de ellos. Pero Elena de White era metodista. Guillermo Miller, era bautista. Y todas esas mentes confluyeron, pero los restauracionistas eran los protestantes más estrictos en la forma de entender la vida, eran muy puritanos. Y todo eso influye para dar forma al adventismo en su primera etapa. Pero hoy el adventismo está en más de 200 países. Y cuando se reúne en congreso, muchas cosas que a nivel administrativo hay que aceptar no son por convicciones teológicas. Oigan lo que yo dije, a nivel administrativo, son por elementos culturales. Por ejemplo, la mayoría son hispanos y africanos. Y aunque la división norteamericana aporta más recursos que todo ese campo, oigan lo interesante, tiene menos capacidad de votos. Por lo tanto, aunque ellos aporten más dinero, lo que a nivel administrativo se termina cumpliendo en algunas pólizas es lo que la mayoría, hispanos y afroamericanos y africanos, deciden, porque son la mayoría a la hora de votar. Créanme, no es fácil. No es fácil. Ojalá ustedes pudieran de alguna manera empaparse un poquito de eso. Y cuando ustedes vean ese espectro de cosas, que es hermoso porque es lindo ver todas las culturas adorando a Dios, usted empezará a preocuparse más por la iglesia adventista y a orar más por la iglesia adventista, para que Dios preserve la unidad en medio de una diversidad ya tan grande. Y es que somos una iglesia pequeña en comparación con otras. Digo, una denominación pequeña en comparación con otras. Pero esto es todo un espectro con tentáculos en todas partes y cuesta avanzar a veces en algunas direcciones porque algunos ven las cosas de una manera, otros la ven de otra manera y a veces quienes deciden no es lo que generalmente tienen la razón. Yo comparto eso con ustedes porque yo digo que pocos pastores hacen eso. A mí me gusta hacerlo porque me gusta que ustedes puedan tener ideas claras de qué es ser un adventista, cómo operan y funcionan las cosas.
Aún yo entendiendo eso, explicándolo a mi esposa y yo a veces no estamos de acuerdo. ¿Qué le parece a usted? Ella tiene su propia forma de ver algunas cosas. Y no importa cómo yo se lo explique, ella sigue creyendo algunas cosas de alguna manera. Por ejemplo, yo ahorita me tomo un texto bíblico que yo tenía ahí, pero no es por lo que tú crees, Mari, es por lo que yo voy a explicar ahorita. Es por lo que voy a explicar ahorita. Bueno, la posición cristiana sobre el uso de ornamental de las joyas es muy laxo, es muy variado. Si ustedes ven, por ejemplo, los testigos de Jehová visten exquisitamente para ir al culto, pero visten como cualquier otra persona fuera del templo. Los bautistas en su mayoría no usan prendas para nada para el culto, pero fuera de la iglesia utilizan prendas al granel. Dentro del adventista la tendencia normal es no usar prendas ornamentales. Voy a explicar algunas cositas. Y ahí ponme el ejemplo para que no se vaya a olvidar. O por lo menos que tú lo estés mirando ahí, que no se me olvide cuando llegue el momento. Bien. Entonces, pero tenemos adventistas de línea más progresista que están utilizando prendas. Y ya yo entendí cuando escribí este artículo, porque hice una investigación, por qué está pasando. Yo no lo voy a explicar ahora porque no tengo tiempo y he consumido tiempo hablando algunos anuncios, introduciendo algunas cosas aparte. Pero en mi segunda parte de esto yo voy a explicar un poquito por qué eso ocurre. Entonces, como la palabra de Dios, la Biblia muestra que Dios se interesa en cada aspecto de la vida de sus hijos. Yo nunca podré decir, Dios no tiene nada que ver con mi forma de comer, porque usted sabe que bíblicamente no es así. Y aún para los que reconocen que las leyes dietéticas no se aplican ahora, tienen que reconocer que Dios estuvo interesado en que en Israel la practicara, porque eso es innegable. Pero nosotros creemos que esas dietas no eran exclusivas de Israel, sino para todo ser humano. Dios se preocupa por todos los detalles. Yo voy a poner una ilustración. Yo sé que ustedes vienen de una generación, la mayoría, donde no me digan a mí que no vieron la película de... ¿Cómo se llama esta película? A ver si mi mente me llega. Yo le voy a decir ahora, no se preocupen. Karate Kid. ¿Qué persona que tiene 50 años va a decir a mí que no vio Karate Kid? Bueno, puede que no la haya visto. Pero si usted fue joven en algún momento, cuando esa película salió, todo joven la veía. Sobre todo si uno no era cristiano, se enteraba rápido y uno la veía. Pues en años recientes hicieron la película otra vez y Jackie Chan es que la protagoniza. Cuando el jovencito fue a aprender Kung Fu, karate, porque lo tenían asado, haciéndole bullying y dándole golpe en la escuela, Jackie Chan dijo que yo te voy a enseñar, pero no karate de una vez. Empezó enseñándole cosas tontas, aparentemente, limpiar el piso, subir las cosas que estaban en el suelo, y en una le dijo, ok, vamos a enseñarte algo nuevo hoy. Toma ese coat que está en el suelo y ponlo ahí arriba. Y el muchacho vino, lo cogió y lo puso. Dice, ahora, dice, tíralo al suelo otra vez. Lo tira al suelo otra vez y le dice, ok, ahora, tómalo otra vez y súbelo ahí arriba. Y entonces, viene, tómalo, tíralo al suelo otra vez y vuelve y súbelo. Y ahí lo mantuvo un rato y el jovencito desesperándose porque no entiende. Y yo recuerdo como ahora, porque yo la vi la película, yo recuerdo como ahora esta frase. Y yo conecté con la Biblia de una vez. Mi mente es así, mi mente razona todo con la Biblia. Todo es Kung Fu. Eso es una filosofía en la disciplina del Kung Fu. Todo es Kung Fu. Pues déjenme decirle que lo que fue nuestra lectura bíblica dice, ya sea que tú comas, bebas o haga cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Entonces yo llego a una conclusión también. Si en esta filosofía confucionista todo es eso, en la perspectiva bíblica también todo es verdadera religión, todo es cristianismo. Dios tiene que ver con todo. No hay un aspecto de la vida en el que Dios no haya delineado algo.
Claro, que sea importante, relevante para mí y para mi futuro. Entonces, todo es cristianismo. Ya sea que tú comas, óyelo ahí, y eso está en el Nuevo Testamento, que tú comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. El buen gusto al vestir debe caracterizar al cristiano, pues en esa forma representa a Dios de manera digna ante los demás. El principio normativo de la vida del creyente es hacer todo para la gloria de Dios. A veces yo le digo a mi esposa, Mari, quiero aprender a hacer otros nudos de corbata. Nada más sé hacer 2. Pero he visto algunos nudos que son muy bonitos y elegantes. Que no, si, los que son muy extravagantes, yo los rechazo de por sí. Pero hay otros que están dentro de estos elementos que me gustan y yo lo uso. Yo recuerdo que una vez me regalaron un pizacorbata. Yo tenía 2, 3. 2 lo perdí ya. El último que me daba lo acabo de perder gracias al COVID. No recuerdo dónde lo puse. Y uno pequeñito que tenía que me encantaba, un joven en la iglesia me dijo que quería bautizarse y que él le encantaba ese pisadorcito de corbata. Entonces, cuando él se bautizó, le regalamos una corbatita y ahí va el pisadorcito de corbata. Así que también que me gustaba lo extravié. Pero cuando me puse los gemelos y le puse corbata, y luego me regalaron un botoncito que decía anciano de iglesia, cuando me paré un día en el espejo, y dije, bueno, está bien, el pisador de corbata tiene una función. Pero luego vi el botón y luego vi yo dije, como que ya me están sobrando cosas. Porque aunque esto tiene un uso funcional, a mí en particular no me gusta. Siento como que llama demasiado la atención. Yo recuerdo un amigo mío en mi país que era senador, Tomás Ovalle, ya falleció de hecho. Él se grababa aquí la T y la O. Y a mí eso me encantaba. Y yo casi hago eso una vez. Pues yo me entrevistaba con mucha gente en los negocios que teníamos allá. Y yo dije, bueno, eso yo pienso que se debe ver elegante. Y ciertamente se veía muy distinguido así. Pero lo dejé, no lo hice finalmente. Uno lucha con cosas y de pronto como que la abandona. Porque a la larga, total, saben que soy yo aunque no tenga las iniciales de mi nombre ahí. Pero el pisador de corbata es algo que yo nunca lo he dejado de usar. Pero no me siento capaz de usar gemelos, pisador de corbata y el botón. Aunque los 3 tienen usos funcionales. Si voy a dejar uno fuera y me quedo con 2, ¿cuál creen ustedes que yo dejaría fuera? Los gemelos, ya ustedes lo saben. Los gemelos. Bueno, Mateo 5:16 dice que vuestras buenas obras, nuestras acciones, glorifican a Dios. Glorifican a Dios. Y lo glorifican ante los demás. Así que el cristiano verdadero se preocupa por obrar bien, porque sabe que eso le da gloria a Dios. En el monte Sinaí, Dios le dijo al pueblo cuando iba a descender, ve al pueblo, según Éxodo 19, 10 y 14, santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos. Descendió pues Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestidos. Así, ¿qué quería Dios? Que el pueblo tuviera la mejor ropa puesta porque Dios iba a descender en el monte. Y es más, ustedes van a encontrar, si siguen leyendo, que Dios le dijo, amárrame todos los animales y establece límites que ningún ser humano o animal puede cruzar y recoge todos los desechos y heces fecales del campamento, porque Jehová camina en medio de tu campamento y no puede toparse con esas inmundicias. Oigan qué interesante. Y le dijo al pueblo, cada israelita que salga a hacer su necesidad debe llevar una estaca consigo para que tape eso. Estamos hablando de cosas humanas, en una cultura donde no existían los modernos baños que nosotros tenemos. Y Dios le dijo a Moisés, voy a descender mañana, pero tú me vas a santificar al pueblo, es decir, tú lo vas a lavar, se van a bañar, se van a poner ropa limpia. Los animales van a estar amarrados porque un animal suelto no tiene control ni raciocinio. Pero la culpa recaía sobre el dueño del animal porque es el que tenía que pensar que Jehová camina por el campamento y no puede encontrarse con nada incorrecto. No me digan a mí que Dios no se preocupa por las cosas. El hogar cristiano debe ser un hogar limpio, aseadito, organizadito y arreglado. No en extremos de manías, porque eso hay que cuidarlo también,
pero debe ser limpio y organizadito porque eso glorifica a Dios. Yo nunca olvidaré el hermano Luis cuando se casó con la esposa, nosotros le decíamos Cucha de cariño, Eduviges, y ella fregaba la loza y después que la fregaba la pasaba por agua con cloro. Entonces a él le preocupaba un extremo en la limpieza y esos fueron los primeros desacuerdos que tuvieron cuando recién casados. Diana, yo espero que tú no hagas eso en tu casa o que Roger no lo haga. Mabel, ya tú sabes. Y en medio de las situaciones tuvimos que tratar de convencerla a ella de que era cierto que cuando ella lavaba las losas realmente la dejaba extremadamente limpia. Entonces, si estaba totalmente limpia, ¿para qué pasarla por cloro? Pues logramos negociar ahí y los problemas se resolvieron lavando completamente la loza bien, lavando bien la loza y dejándola sin pasarla por el agua del cloro, porque a él le molestaba el cloro y el sabor era incómodo a veces, según él. Y ahí hubo que negociar. Entonces, esas cosas, ven, a Dios le gustan las cosas bien, pero no así en extremo. Entonces, el orden y la limpieza caracterizaron también la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aún en el contexto de su sepultura y de su resurrección, cuando Pedro entró al sepulcro, oigan esto, según Juan 26 al 7, vio los lienzos que estaban puestos allí. Y también vio el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Y no estaba puesto junto con los lienzos, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Yo me engranó. Qué tremendo era Jesús. Qué organizado era. Resucitó. Bien pudo salir rápido. Gloria a Dios. Salí de esa tumba. No. Tuvo tiempo para notar que los paños había que dejarlo en su lugar. Y que lo que estaba en su cabeza, que era un manto diferente al que se le ponía en el cuerpo, lo dobló adecuadamente y lo puso allí. Cuando Pedro entró, notó eso. Y yo me imagino que Pedro nada más por ese detalle dijo, no, quien salió de esta tumba fue nuestro Señor, porque esos mantos otro no lo hubiese puesto así. El Señor tiene interés en las cosas de nuestras vidas. La primera vez que las joyas se mencionan en la Biblia es en el libro de Génesis, naturalmente. Y se mencionan a la altura del capítulo 24, cuando Eliezer salió a buscar una esposa para el hijo de Abraham, Isaac. Y allí se encontró con esta muchacha llamada Rebeca. Y él le pidió, vio a la muchacha, vio el comportamiento, observó y dijo, déjame pedirle un favor a esta muchacha a ver cómo ella responde. Le dijo, ¿tú puedes dármele agua de beber a mis camellos? ¿Saben lo que hizo ella? Dice que subió y bajó varias veces. Eso indica que el agua estaba en un nivel bajo y subir y bajar para darle agua solo a un camello era un verdadero trabajo. Un viaje no daba. Y eran varios camellos y ella subió y bajó esforzadamente y le dio agua de beber. ¿Y saben lo que dijo Eliezer? Oye, esta muchachita trabajadora, porque yo estuviera explotado y ella lo hizo y está como si no hubiese pasado nada. Tremendo, está observando. Fue a buscar una muchacha y no cualquier muchacha para Isaac. Dice entonces que él le obsequió un pendiente de oro y 2 brazaletes de oro para sus brazos. Las damas lo usaban aquí y los reyes y gobernantes aquí. Además, le puso en la nariz un pendiente. Tanto los hombres como las mujeres utilizaban brazaletes, collares, zarcillos, anillo en la nariz, la cadenita aquí, y cadenas de oro, según la Biblia, en varios pasajes. El hecho de que el texto en Génesis provee el peso de lo que Eliezer le dio a Rebeca indica que él no le estaba premiando con prendas, sino que le estaba pagando el trabajo que hizo. Porque dice en una parte, medio ciclo, que son 6 gramos, y después dice 10 ciclos, que son 12 gramos. Entonces, Eliezer le estaba pagando a ella el oficio, lo que hizo, y le pagó con estas prendas. Más adelante ustedes van a entender un poquito algunas cosas. En el libro de los Jueces aparece otra vez el tema de las joyas y de las prendas. Y allí se hace mención del botín que los ismaelitas llevaban.
el cual comprendía una cantidad enorme de zarcillos, es decir, aretes, sin contar las lunetas, las joyas de los vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián. Y dice luego que hasta los camellos traían collares puestos. Era algo descomunal. No solo las personas usaban collares y prendas, también hasta los animales. ¿Saben por qué? Porque un camello sin prenda podía ser el vehículo de cualquier persona común. Pero un camello con prendas puestas era el vehículo especial de una persona importante. Bueno, estamos hablando de un Toyota Corolla, que es lo que a veces nosotros podemos tener, y un Rolls Royce, ¿verdad? Algo diferente, sí. Pero al fin y al cabo era un camello, Juan, era un camello. En un descubrimiento arqueológico que se hizo en Megiddo, se encontraron muestras de joyas cananeas. Y entre los artículos comunes de joyería estaban sellos de gema, brazaletes para las muñecas, brazaletes para los hombros. Se encontraron redecillas para el pelo de oro, narigueras aquí, aretes, un sinnúmero de cosas valiosísimas que muestran cómo las prendas se usaban de manera copiosa en la antigüedad. Según la Biblia, las prendas tenían múltiples usos, y yo quiero hablar ahora en el tiempo que me resta de eso, para llegar a una conclusión, Las prendas representaban alta posición social. Cuando Eliezer fue con esas prendas, indica que Abraham era un hombre bien posicionado económicamente. ¿Entienden? Cuando esta muchacha vio que este hombre le pagó, porque ella no vio que era prenda para ponérsela, aunque se la puso porque tenían un uso, sabe que por el peso, dice, mira, ahí hay 6 gramos de esto y 12 gramos de esto. Sabe que le está pagando. O sea, el texto lo infiere en esas declaraciones. Pero sabe que ese hombre, ese es un siervo que pertenece a un amo que está económicamente bien posicionado. Cuando tú veías una caravana de ismaelitas, de camellos sin nada puesto, eran gente pobre que iban ahí. Pero si los camellos llevaban collares, eran gente bien posicionada que iban ahí. Entonces, las prendas en el Antiguo Testamento tenían el uso de posición social y de realeza. En 2 de Samuel 1:10 se nota el brazalete que Saúl tenía, que probablemente era de oro y que lo usaba en esta parte del hombro. Los gobernantes utilizaban anillos y collares de oro para representar su autoridad. Por ejemplo, Faraón se quitó su anillo y se lo puso en la mano a José. ¿Qué significa eso? Esa es la autoridad que tú tienes ahora en el cargo que yo te estoy dando. Sin ese anillo, tú eres una persona común y corriente. Pero ese anillo representa tu posición social, tu cargo real dentro de la corte. En el caso, por ejemplo, de Belsasar, le puso un collar a Daniel. ¿Saben qué significaba eso? Que Daniel era el tercer gobernante en Babilonia. Pero eso nada más duró unas horas, porque esa noche cayó Babilonia. Pero cuando Belsasar le dijo, si tú me ayudas en esto, te haré el tercero en mi reino. Ahora, ¿cómo se sabe que era el tercero en el reino? Por el tipo de collar que se le puso. Entonces, las prendas tenían el objetivo de usarse para representar alta posición social y para representar la realeza. Otro uso de la prenda era el que encontramos en Génesis, el uso de moneda, como dinero para pagar un servicio. Eliezer está pagando a esta muchacha lo que hizo. También representaba riquezas, es decir, que una persona tenía alta posición social. Basado en Éxodo 3:22, parece ser que los israelitas portaban joyas al salir de Egipto, no como ornamento, sino para hacer un despliegue simbólico de los despojos de guerra y de la riqueza adquirida en Egipto por todos los años de esclavitud que vivieron allí. Los egipcios lo explotaron y Dios, antes de sacarlo, le dijo, vayan a los israelitas, a los egipcios, y díganle que le entreguen joyas y prendas. Y la Biblia dice ahí en el pasaje de Éxodo que los israelitas salieron con gran riqueza de allí. Así que si la llevaban puesta, era representando el despojo que compensaba su trabajo forzado en la esclavitud en Egipto.
También eran utilizadas como amuletos. Ustedes saben lo que es un amuleto, ¿verdad? Es un objeto que tú puedes tenerlo en una pulsera o en una prenda, como una piedrecita que puede ser de mármol o de marfil en forma de colmillito. Puede tener forma de cruz, forma de X o de una P sobre una cruz. Puede tener diferentes formas. Cuando yo era pequeño, yo portaba en mi bolsillo todo el tiempo un rosario blanco en un huevito chiquitito que yo lo destapaba y ahí adentro estaba el rosarito. Pero antes de que ese rosario me lo entregaran a mí, yo no lo rezaba. Yo nunca recé el rosario entero, en ningún rezo, y era católico. Yo no estaba en eso. Yo estaba en otras cosas siempre. El sacerdote lo roció con agua santa y lo consagró. Y yo ese rosario lo utilizaban, ¿cómo lo usaba yo? Como un amuleto. Yo vivía en un lugar donde estaba la calle principal, había que hacer una entrada en el campo y luego otra entrada. Y ahí en esa esquina estaba la puerta que daba acceso a mi casa. Y en ese árbol de mango que había ahí se había ahorcado un hombre. Y yo siempre tenía miedo pasar por esa área. Porque como se cree tradicionalmente que los muertos salen, ay, yo tenía miedo de que ese muerto me saliera. Y cuando yo iba a pasar por ahí, yo abría esa puerta y la cerraba al mismo tiempo. No había distancia de tiempo entre abrirla y cerrarla. O sea, y salía corriendo. Pero cuando yo iba con el rosario, yo iba tranquilo, confiado, porque para mí el rosario ahuyentaba eso. Esa era la tradición que yo tenía, la creencia religiosa que tenía. Para mí ese rosario era un amuleto. Luego perdí el rosario y andaban los gritos que llegaban al cielo. Entonces después me regalaron una cadenita de oro 14 y tenía una cruz. Entonces mi amuleto era ese crucifijo en la cadena. Yo asumía que andando a alta velocidad en un motor no me iba a accidentar, y si me accidentaba no me iba a pasar nada porque el crucifijo me iba a librar del mal. Ese es el uso en forma de amuleto de las joyas, y en la antigüedad eso se usaba. En Isaías capítulo 3, verso 16 al 21, anótenlo para que lo lean ustedes ya por causa del tiempo, porque hoy me voy a tomar unos minutitos de más. Dios está recriminando, y ustedes lo van a estudiar porque están estudiando Isaías ahora, o estamos estudiando, a las hijas de Sión, porque caminaban danzando, como haciendo un bailecito medio que a Dios le molestaba. Como que, yo no sé qué pasaba allí, pero tenían un swing que a Dios le molestaba. Y estaban llenas de prendas. Y Dios le dijo, voy a quitar todas esas prendas, todos esos perfumes, todos esos olores, todos esos ungüentos que ustedes se han puesto. Y voy a convertir todo eso en hediondez. Y las prendas se le voy a quitar. Y el pelo bonito le va a quedar la cabeza raspada. En otras palabras, Dios dijo, viene el cautiverio y cuando los enemigos los agarren, le van a quitar todo lo que es de valor. El cabello, las prendas. Y yo voy a ver quién va a ir haciendo una danza al caminar cuando vayan camino al cautiverio. Ustedes entienden el punto, ¿verdad? Pues miren, hermano, miren. Hay dos cosas en ese pasaje. El uso de las joyas que da arrogancia, que pone el orgullo humano allá arriba y cree que porque va así es el centro de todo. Y segundo, el uso de las joyas con fines de amuleto. Porque tienen esas joyas, creen que no va a pasar nada. Y el profeta le está diciendo, cuando venga el enemigo, esos amuletos no le van a servir de nada. Se van todos de aquí. ¿Entienden el punto? En ese sentido, Dios condena el uso de las joyas. Pero también las joyas eran utilizadas como ofrendas. Hoy yo recibo dinero por el trabajo que hago. Y diezmo dinero de lo que me entra. Pero en la antigüedad, si tú eras agricultor y cosechabas plátanos, coco, yucas, o harina o maíz, el diezmo tú lo llevabas promediado en coco, en plátano y en maíz. Pero si tú tenías muchas joyas que te llegaban, tú tenías que entregar el 10% de esas joyas, pesar todo y dividir y sacar el 10% en gramos, en pesos, para entregarlo al Señor. Por lo tanto, hemos traído, eso leemos nosotros, por ejemplo, en Números 31, 50 y 52. Hemos traído una ofrenda a Jehová. Oigan, ¿cuál es la ofrenda?
cada uno de lo que ha encontrado. ¿Y qué fue lo que encontró? Objetos de oro, cadenillas, brazaletes, anillos, aretes y collares, para hacer expiación por vosotros mismos delante de Jehová. Una ofrenda. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron de ellos el oro y todos los objetos elaborados. Todo el oro de la ofrenda alzada que ofrecieron a Jehová los jefes de los militares y los jefes de centena fue de 16,750 siclos, es decir, 200 kilogramos. ¡Wow! Tremenda ofrenda. Pero también las prendas tenían un uso, una función religiosa. Dentro de esta categoría tenemos la lámina de oro que usaba el sacerdote, que ¿cómo decía esa lámina de oro? Santidad a Jehová. Oye, era una mitra maravillosa y representaba la alta posición sacerdotal que tenía el sumo sacerdote. También estaban las piedras preciosas que tenía en el pectoral, que eran 12 piedras de las más valiosas y preciosas, y cada una de esas piedras representaba a una de las tribus de Israel. También estaban las bolitas de oro que habían en las granadas de colores y campanitas de oro que tenía el vestido en la parte de abajo. Cuando él caminaba con la banda puesta, el pectoral puesto, iban las campanitas sonando y se seguía al sacerdote porque el velo estaba cerrado y no se veía en el lugar santo ni en el lugar santísimo. Pero los que estaban afuera escuchaban, está caminando, está vivo el hombre, está vivo. Se está moviendo, se paró. Eso es abriendo el velo del lugar santísimo que está. Se movió otra vez, indica que entró al lugar santísimo. ¿Ustedes me siguen? Era así, era así. Eso era algo hermoso, pero era así en ese mundo antiguo. Ahora, noten lo interesante. Aunque Dios ordenó que el sumo sacerdote usara estos adornos, nunca el sumo sacerdote lo usó fuera de esas funciones. Así que esas prendas tenían un uso estricto, funcional, dentro del santuario. Pero lo más interesante de todo es que nunca un israelita representó a Dios portando prendas. Porque primero se le estaba prohibido representar a Dios con alguna figura. Y segundo, todas las deidades paganas estaban representadas llenas de prendas. Chequen los dioses del mundo hindú para que ustedes vean. Nada más denle un vistazo. Y allí hay millones y millones de dioses. Pero otra cosa, ningún israelita tampoco portaba prenda semejante a esta en su forma de vestir. Porque las prendas esas tenían un uso funcional. Adorno personal, y creo que este es el último punto ya. Este uso de las prendas se utilizaba para aumentar el poder de atracción, también de seducción en algunos casos, como tal es el caso, por ejemplo, de las hijas de Sión que se mencionan en Isaías capítulo 3, o el caso de Jezabel en el libro de Reyes, que se pintaba los ojos, se ponía todas las decoraciones que podía y se decoraba atractivamente para deslumbrar a los reyes de Israel. Solo que la última vez que lo hizo no le funcionó y ese fue su último día. Se sabe que la ausencia de joyas, y esto lo dice un teólogo bautista, y lo quise citar para contrastar esta idea con lo que ellos hacen en la práctica, no para juzgar, sino para a manera de contraste, y le voy a explicar. Se sabe que la ausencia de joyas distinguía a Israel de todas las demás naciones. Había una diferencia visible, interna y externa entre el pueblo de Dios y los demás pueblos. Pero no era que no habían prendas entre el pueblo, pero tenían usos específicos. Y cuando esos usos trascendían al adorno personal, Dios corregía, porque no era el objetivo de esas prendas. Podía usarse funcionalmente entre los gobernantes, entre el sacerdocio, entre los de alta posición social. Oiga, qué curioso. Pero dentro del pueblo tenían el uso de moneda y para darlo como ofrenda y para comprar y adquirir otros bienes. Cuando la reina de Saba vino donde Salomón, trajo oro, prendas y joyas en cantidad. Cuando Ezequías recibió los visitantes de Babilonia,
Trajeron todo tipo de prenda también, porque era moneda, se usaba como moneda. Entonces, ¿por qué menciona un teólogo bautista? Porque curiosamente los bautistas en el templo no usan prenda y fuera del templo la usan. Y a mí eso me parece una contradicción. Me parece una contradicción. Pero yo le voy a explicar en mi siguiente tema por qué ellos hacen eso. Porque tampoco eso está en el vacío. Hay una razón de ser. En conclusión, con lo que hemos estudiado en el Antiguo Testamento, el cristiano comprometido con su fe y que reconoce el costo de la redención lograda en la cruz, con miras a propiciar la salvación de la humanidad, siempre buscará la manera de honrar a Dios y de vivir de acuerdo con los principios de la sencillez y la modestia, según 1 Timoteo 2:10, como corresponde a quienes profesan servir a Dios. El creyente convertido sabe que el uso de las joyas con un propósito ornamental promueve la vanidad, el orgullo y la idolatría. Tanto nuestro carácter como nuestra apariencia personal, cuando está bajo el dominio del Espíritu de Dios, contribuye a un plan mayor que contempla la salvación de todos los seres humanos. El cristiano verdadero sabe que nuestras buenas obras dan un testimonio más favorable que nuestras palabras. Yair, ponme este ejemplo. Él va a compartir algo interesante. Gioji Conusi, ¿verdad? Gioji Conusi. Ustedes van a ver ahora. Esta es una noticia oficial de la Iglesia Adventista y es interesante que este hombre es el primer presidente de una nación que es adventista. En 2015 se publicó eso. El general de división Gioji Conusi, no voy a pronunciar el otro, de 67 años, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fue elegido por el parlamento de su isla, de la isla donde vive, para un mandato de 3 años como presidente de ese país en las islas del Pacífico. ¿Qué notan ustedes en él? La vestimenta. ¿Qué significan esas prendas que él tiene? Su posición como presidente de esa nación. ¿Qué función tiene esa prenda? ¿Que se vea bonito? ¿Ornamental? En cierto sentido ornamental, pero ¿con qué objetivo? Proyectar una imagen de un individuo que está en una posición de autoridad. Algo propio con lo que pasó con Daniel, con lo que pasó con José en la corte. Entonces, quise ponerle ese ejemplo ahora reciente de cómo la iglesia maneja estos asuntos. Porque entiende, sí, gracias Yair, porque entiende que sí hay un uso funcional de las prendas. Luego en mi siguiente tema yo le hablaré de la posición de la iglesia sobre el anillo de matrimonio. ¿Oyeron? Pero con esto yo le dejo lo siguiente. Si se usan las prendas con objetivo de moneda, la Biblia no condena eso. Yo durante muchos años conservé mi cadena conmigo guardada. Cuando se nos dio una crisis, tomamos esa moneda y la hicimos cash. Si alguien conserva alguna prenda todavía resguardada con un propósito intencional así, quédese con ella tranquila, porque no sabe usted si en algún momento lo va a necesitar para salir de algún apuro. Si lo utiliza para intercambiar un producto, bíblicamente es correcto. Si usted tiene una función específica en algún momento y su empresa le exige, por ejemplo, como médico, portar un anillo que identifica como médico dentro de todas las personas que están en el hospital, usted debe portarlo. Estoy diciendo algo muy personal, de acuerdo a la perspectiva bíblica. La iglesia nunca le va a dar una respuesta a todas las inquietudes que cada uno de nosotros pueda tener. La iglesia no se puede poner a eso. Incluso con la vacunación ahora, tomó su posición favorable, pero ¿qué dijo al final? Es conciencia de cada individuo si se la quiere poner o no. La iglesia ahí no se va a meter. Y no le podemos pedir a la iglesia que sea conciencia de nadie, porque eso sería traicionar lo que nosotros mismos objetamos de otra denominación. Entonces, pero las prendas con un sentido ornamental, la Biblia no está de acuerdo con ello. Esa es la posición del Antiguo Testamento según lo que pudimos estudiar. Mis hermanos, ojalá que lo que hemos podido aprender en esta mañana nos ayude a acercarnos un poquito más a Dios, a entender más y mejor la perspectiva bíblica
y también desde esa perspectiva poder glorificar más a Dios. Recuerden algo, cuando la gente te mira a ti, debe ver una persona bien limpia, bien aseada, como Daniel, usa tus perfumes. El pelo bien arregladito, bien bonito. Pero que vea a Jesús en ti. Que cuando te vea diga, sí, esta muchacha se ve bonita, pero que no deje de ver a Jesús en ti. Si solamente ve lo físico puramente tuyo, lo lograste, pero lo lograste a media. Solamente te vieron a ti, pero tienen también que ver a Jesús en ti. Y cuando tú tienes esa luz, no hay joyas que superen esa luz. Sé que es una batalla, pero déjenme decirles, en la vida estamos destinados a batallar con muchas cosas. Y cuando entendemos el propósito y el plan de Dios, entonces descubriremos el plan para nuestras vidas. Glorifiquemos a Dios en todo, ya sea que comamos, ya sea que bebamos, vivamos para la gloria de Dios. Pero eso no significa que Dios te va a ignorar, Dios te va a engrandecer y tú reflejarás la gloria de Dios. Tú serás de las personas que más atraen en el mundo, porque pocas personas están haciendo eso hoy día en el mundo. Que Dios te bendiga. Vamos a cantar el himno 61.